Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Atrás mío hay un hermoso avión, es un avión Catalina. ¿Dónde estoy? Ustedes se preguntarán. Me encuentro en lo que es el antiguo aeropuerto de Quito, pero precisamente en la base Mariscal Sucre de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Aquí hay un museo espectacular que ustedes ya lo están viendo atrás mío. Hay aviones, hay información aeronáutica muy divertida, muy entretenida, histórica sobre todo, y estoy aquí para mostrarles cómo es este museo, cómo entrar, cuánto cuesta, los horarios y también hacer un recorrido por todas estas instalaciones para que ustedes aprendan más de la historia de la aviación ecuatoriana. Aquí hay unas joyas, unos aviones muy históricos, muy particulares que no se encuentran en otras partes del mundo. Así que acompáñenme a este aeroreportaje, que no voy a estar solo, voy a tener un invitado especial que les voy a mostrar en un ratito para que ustedes lo vean y lo van a reconocer de otros videos que hemos hecho. Desde ya les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho aún. Coméntame si has venido alguna vez al museo o si te gustaría hacerlo, o cuál es tu avión favorito de todos los que están viendo aquí o van a ver en este video, cuál es tu avión favorito de los que estamos viendo el día de hoy. Bienvenidos, no te olvides darle like, compartir el video y bienvenidos a este nuevo aeroreportaje. Y como les decía, hoy no estoy solo, estoy muy bien acompañado con nada más ni nada menos que Guido Chávez. Ustedes ya lo han visto en otros videos, donde hemos hecho, ¿qué aviones recorrimos? A ver, el avión de la Carolina y el de Puembo. Pero hoy estamos aquí en la base aérea y vamos a hablar con Guido de la historia de la aviación, de la historia de los aviones que están aquí y también de su libro que ya se viene muy pronto. Recorrido, Guido, hablemos de tu libro, porque la vez pasada ya hablamos del libro, la gente empezó a preguntar cuándo se lanza, cómo van los avances del libro histórico de la aviación comercial ecuatoriana. Bien, Nicolás, buenos días con todos. Estamos aquí en un gran escenario, pues que como siempre a los amantes de la aviación nos apasiona el tema y estamos aquí dispuestos para ver un poco de la historia de la aviación militar ecuatoriana. En cuanto al libro, Nicolás, te comento que ya estamos muy próximos para poder llegar a culminar con la obra. Espero que no nos demoremos mucho tiempo, ya está en la fase para el tema de los auspicios para la impresión del libro como tal. Pues salió un muy buen documento, eso gracias a las personas, inclusive tú que ya lo viste, y pues próximamente estaremos anunciándolo a través de los medios de Nicolás. Muchas gracias, Guido. Sí, yo ya vi el libro y realmente hay una información increíble, aviones que no conocía que había en Ecuador, aerolíneas que nunca había escuchado, realmente la información está buenísima. Así que ahora vámonos a empezar el recorrido. Empezando el recorrido, estamos aquí con un Mirage F1. ¿Cuál es la particularidad de este, Guido? ¿Qué tiene allá abajo? ¿Qué dice? Bueno, es un avión, el Mirage que le estamos viendo en este momento está con un esquema conmemorativo cuando cumplió los 30 años de operación, ¿sí? Por eso es 1979 a 2009. Al 2009, justamente, ¿sí? Lo tenemos aquí con este que es muy bonito en la cola, y en la cola pues podemos verle más. A ver, vamos a ver la cola. Representa el escuadrón que operó con los Mirage F1. Cabe indicar que el Mirage F1 es el país, mejor dicho, Ecuador es el único país que ha tenido de este tipo de avión en Latinoamérica, ¿no? Como ya vamos a ver, algunos otros también somos los únicos que hemos tenido acá. Y pues, como manifiesto, este avión operó también en el conflicto del 95 que tuvimos con el tema de Perú, ¿no? ¿Qué es esta marca de aquí? Bueno, representa el derribo del avión Sukhoi peruano. Esto fue el 10 de febrero de 1995. ¿Pero este avión fue el que derribó o no? No, este avión representa nada más esto. Ya lo vamos a conocer al que derribó. Así está aquí el que derribó. Sí, está aquí el que derribó. Esto estuvo, el que derribó ha operado por, en ese entonces, capitán, me parece, Raúl Banderas, ¿no? Y pues tiene este kill marking como representa el derribo del primer combate supersónico en Latinoamérica. Para mí este es de los aviones más lindos que hay. Es Jaguar, ajá. De igual forma, Ecuador fue el único país que tuvo Jaguar en Latinoamérica, ningún otro país lo tuvo. Y este avión es un cazabombardero, mejor dicho, perdón, disculpas, es un bombardero, no es un cazabombardero. Sin embargo, puede ser armado con misiles, podía ser armado con misiles. Ahí está el Nosart, que se llama, ¿no? Es un Tigre, un Jaguar, perdón, está ahí, estamos ahí revisándolo. Ok, y acá tenemos el famoso Cafir C2, esta es la versión C2, porque luego fueron modernizados y transformados en Cafir CE.
En su momento Ecuador creo que sí tuvo la mejor fuerza aérea de la región. Desde luego que sí, tenemos 3 escuadrones de combate supersónicos, 3 escuadrones de combate subsónicos, ¿no? ¿Los subsónicos cuáles eran? Los Strike Master, Okay. T-33 y A-37. Y uno camina por la base y se va encontrando aviones, que por eso te traje, Guido, porque yo no tengo mucha idea de aviación militar, esos temas te los dejo a ti, te dejo al experto. ¿Qué avión es este? Bueno, este es un Beechcraft C-45. Cabe indicar que este avión fue donado en su momento al museo por la Fuerza Aérea Chilena. Por eso es lo que tiene acá, si nos recorremos un poco, Nico, tiene acá... O sea, este avión no voló la Fuerza Aérea Ecuatoriana. No voló la Fuerza Aérea Ecuatoriana, pero sí tuvimos un C-45 más o menos a finales de los años 40, el mismo que sirvió como avión de transporte VIP. Entendería pues para el comandante general de la FAE de ese momento y también para otras autoridades. El esquema que vemos aquí es propiamente chileno, ya la bandera chilena con la ecuatoriana dándose de la mano ya no está, pero ese era el esquema original con el que vino este avión. No sé si vino volando, no conozco, presumiblemente tal vez en un C-130, pero no sé si vino volando. Y mientras seguimos caminando dentro de la base, les quería comentar los horarios y el costo de entrar acá. El costo es totalmente gratis, no tienes que pagar ni un centavo, solo presentas tu cédula de identidad al ingreso en la garita por la avenida La Prensa y listo. Los horarios son de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de martes a los días domingos. Así que recomendadísima visita y otras cosas diferentes que hacer en Quito si te gusta la aviación, la historia o simplemente quieres conocer algo nuevo. Sigamos con el recorrido. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuáles son estos aviones? Este es un T6, AT-6G, un avión de entrenamiento y ataque. Acá tenemos un T-28A, es un avión puro de entrenamiento. Sí, en la Fuerza Aérea llegamos a tener como 20 de estos aviones en su momento. 20. Luego tenemos la versión de ataque, ¿no? Que es el T-28D Trojan. Ya servía como un avión de combate propiamente, no solo de entrenamiento, era armado. ¿Qué año más o menos volaban estos aviones? 1960 aproximadamente, ¿sí? Acá está ya este avión que me encanta, es el T-33. T-33 es esta la versión correcta, ¿sí? Y el T-33 propiamente, que es una variante del F-80 que también operamos acá en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. También tuvo la Fuerza Aérea, el F-80, un avión de combate propiamente. Luego el emblemático Canberra, un emblema de los años 60, ¿no? Que operó hasta 1982, después del conflicto de Paquiza. ¿Este es el esquema original del avión? Este es básicamente así es como vinieron los Canberra desde Inglaterra. El sonido que hacían estos aviones era espectacular. El encendido era genial, pero el encendido, lo vemos por ahí un poquito, bueno, está tapada la turbina, lo cual es correcto. Ahí se introducía una vaina como de bala, pero de calibre bastante grande, y a través de la cabina se encendía eso, y era espectacular ver eso, con un sonido como aullido de lobo, algo así, pero era muy espectacular. Acá tenemos la turbina de un Gloster Meteor, otro de los aviones de combate emblemáticos de nuestro país. ¿Sí? Esto es una turbina. Esto es una turbina de los aviones de primera generación. ¿Sí? Ahí están los combustores, los actuadores, y claro, acá venía la tobera como tal, ¿no? El avión está actualmente dentro de un hangar acá en la base mismo, ¿no? Lamentablemente no podemos acceder en este momento allá, pero tenemos esto todavía de recuerdo. Bien, hay una anécdota muy interesante dentro de los Canberra, uno de estos... Sí, yo he escuchado que hay unas historias muy particulares que nos celebran en otras partes del mundo, sí, el vuelo más largo en un Canberra. En Irlanda, ¿no? El BE-405, este es 509, el 405 que está por acá, este avión pues voló en un vuelo ferry hacia Inglaterra para el mantenimiento general. Tuvo inconvenientes de mecánicos, no se extendió el tren de aterrizaje y se vio obligado a aterrizar de emergencia en un campo en Irlanda. Esto fue más o menos en el año 62. Este avión fue recuperado y lo tenemos aún aquí. Y da la casualidad que en este poblado
Beckerfield, algo así, celebran cada año el tema del Canberra ecuatoriano que estuvo por ahí. Y acá ni enterados. Acá creo que no, sí, más o menos, sí, sí nos enteramos, pero no pasó mayores. Eso está muy chévere. Para algún día hacer una publicación o hablar solo de los Canberra, me parece Sí, algo muy, muy sí, interesante. desde luego que sí. ¿Y el vuelo más largo? El vuelo más, volaron, o sea, no, ¿cómo fue? Cuando trajeron los Canberra, uno de los pilotos fue el general Freire. Él batió un récord, el récord de la traída de un avión de primera generación desde Gran Bretaña hacia el Ecuador. ¿Cuántas horas habrán sido eso? No recuerdo realmente, pero de hecho... Imagínate volar en este avión, ¿cuántas horas? No, imagínate en esa cabina. Un vuelo comercial serían... Sin café, sin unas poder 15 fumar. Unas 15 horas, imagínate. ¿Cuántas horas iban? Sin cola. Vamos ya llegando al museo como tal, a la entrada principal, donde está la parte, digamos, de fotografías. Fotografía, tres aviones emblemáticos. 3 aviones. Sí. Y la bienvenida nos da, esta es una Cessna 150, me parece. Una Cessna 150 Aerobat, avión de entrenamiento, de lo mejor que se ha producido Cessna también, aparte de la Cessna T-41 o 172. Pero fue un excelente avión de entrenamiento. Todavía operan, todavía funcionan. No en la FAE, pero sí en otras escuelas privadas. No sé si aquí en el Ecuador, pero sí he visto videos en otros países que siguen funcionando las Cessnas. Y la cabina está más o menos completa, ¿no? Más o menos, bastante conservada, sí, diría yo. Bastante bien. Sí, bastante bien. Como ven, no es nada espacioso. Piloto, instructor y alumno y nadie más. Vamos entrando al museo ahora. Y esto es para que ustedes tengan una visión general. Ya vamos a ir más o menos revisando más a detalle cada una de las zonas, pero para que vean cómo es el museo por adentro. Y vamos a ir arrancando con el contenido al interior de este hermoso museo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Bueno, estamos dentro del edificio del Museo de la FAE. Y pues aquí estamos en la sección pioneros, ¿no? Pedro Traversari, Cosme Renela, Elia Liut, que voló pues el conocido y famoso Telégrafo 1, que por suerte todavía lo tenemos en nuestra... Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver en un momento, no con el esquema original, pero bueno, tener el avión ya es muy importante, está conservado, que es lo que es importante, ¿no? El señor Abel Castillo, que pues era propietario del Telégrafo 1, y de ahí la serie de pilotos militares, lógicamente, que fueron pioneros en nuestra aviación ecuatoriana. Como ven, el museo tiene un bastante material fotográfico que, pues, para las personas que les interese, tiene su valía, desde luego, para que lo puedan observar detenidamente. Insignias de pilotos que donaron sus condecoraciones a la FAE, al museo también. Fotos, como seguimos viendo. Acá hay documentos que están preservados de alguna manera para poder ser utilizados. Hay unos aviones, mira. Acá tenemos unos aviones a escala, digámoslo así, que fueron hechos en su momento cuando se inaugura el museo, por allá en el año 84. 84 de la inauguración. En la inauguración del museo, sí. También acá uniformes. Y bueno, acá tenemos este avión que es un Fairchild, PT-19. Es un avión de entrenamiento. Ajá. La FAE tuvo este avión en su inventario. Este avión fue donado por Brasil hacia el museo nuestro y que por suerte pues lo tenemos aquí. Es un avión de tela, por si acaso, ¿no? O sea, todo es tela dope, que pues en su momento era lo mejor que podía haber. Ahora, si nos metemos por aquí, podemos ver al telégrafo, al Handriot HD1 telégrafo. Del Telégrafo 1? ¿Por qué es tan especial para la historia ecuatoriana? Porque, primero vino en 1920, ¿no? Como dije, el doctor Abel Castillo es el que trajo este avión con la finalidad de iniciar la entrega del periódico y el correo. Para esto contrató al piloto Elia Liut y a su copiloto, digamos de alguna manera, Ferruccio Guicciardi. Y este avión es el que cruzó los Andes, iniciando el vuelo desde Guayaquil a Cuenca y así paulatinamente cruzó los Andes ecuatorianos y terminó en su momento sus días en Cali.
posteriormente fue donado por don Abel Castillo a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y sirvió como tal por corto periodo de tiempo. Y luego, pues ya desde hace algún tiempo permanece ya primeramente en el Museo del Templete de los Héroes, allá en el Colegio Militar, para luego pasar ya a donde debería estar, como es aquí la base aérea. Los colores no son los originales como tal, el avión tenía otro tipo de esquema, pero lo interesante del caso es que este avión permanece aquí en el Ecuador. Cabe indicar que es otro avión raro en Latinoamérica, solo Venezuela y nosotros tuvimos este tipo de aeronave. Venezuela, hablando militarmente, con un poco más de número de aviones Handriot, y nosotros solo con el único. ¿Cuál es este avión? Este es un Stinson Reliant, es un avión digamos, de enlace que fue usado por la Fuerza Aérea Norteamericana en su momento, producido por la fábrica Stinson. Pero esto no es ecuatoriano. No es ecuatoriano, es un avión que vino, que se bautizó como Ecuador 2. Si le ves la matrícula bajo el ala, pues nos vemos el November, ¿no? Norteamericano. Es la matrícula original. La matrícula completamente original. El avión es del Ecuador 2, como dije. Es traído por el hijo de Teodoro Gildred. Teodoro Gildred Jr. lo trajo al conmemorar los 50 años del épico vuelo de su padre cuando llegó al país con el Ecuador 1, avión que operó por corto tiempo. Este avión fue comprado por la Fuerza Aérea. San Diego, California, Quito, Ecuador. 1931, 50 años, ¿no? El avión vino acá y fue donado por Vino volando, haciendo la misma ruta que hizo el papá desde San Diego, California, hasta acá, Ecuador. Y se conserva, pues por suerte lo tenemos todavía aquí con nosotros, esta aeronave, muy emblemática. También existe el Ecuador 3, pero eso sí no donaron. El Ecuador 3 llegó acá más o menos en el año 81 más 30, más, sí, 2001, 2000 algo. 2000 algo que llegó acá, no me acuerdo en este momento, y vinieron con en este caso, aún todavía vivo, Teodoro Gildred Jr. y sus hijos, quienes ofrecieron pues para el 2031 venir acá con el Ecuador 4. Esperemos que eso sea así, pues y fue un vuelo muy épico hecho por los dos. Este fue el avión que vimos afuera, ¿no es cierto? Sí, a escala es el avión, el Mirage conmemorativo, que lo vimos afuera en su momento. 807. 807, acá tenemos otro a escala, un Mirage, también un Jaguar. El Jaguar. Sí, todo esto es parte de lo que en su momento conmemora lo del CENEPA, ¿no? Por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y adicionalmente por acá vamos a encontrar un cuadro que es muy representativo del derribo que habíamos hablado por parte del general Raúl Banderas del Sukhoi 22 de la Fuerza Aérea Peruana, ¿no? Este es el cuadro que representa dicho derribo. Sí, ahí se le ve al avión impactado por el misil mientras el otro avión huía, como es lo normal. Si te ves atacado y si no tienes capacidad, tienes que salir del ataque. ¿Qué es esto de ¿sí? aquí? Esta es la cabina, perdón, el canopy del A-37 derribado por el capitán Mata con un Kafir. El 10 de febrero del 95, él derribó un A-37 y esta es la única parte que se rescató y se lo mantiene. Auténtico completamente, sí. Más o menos vidrio, ¿no? Perdón, más o menos plexiglas, ¿no? Un poco más, un poco menos. Otra parte de Ese es, como vemos, eso es una parte de los tanques de combustible. Los tanques de combustible. La parte trasera del tanque de combustible. Sí. Es un cóndor. Un cóndor que, bueno, Cóndor, ahí está. Sí, bueno, parte. Lo que está de un cóndor. Me acuerdo, años tiene ese cóndor aquí. Esto también es representa piloto con los diferentes los parches que se usaron o se usan hasta el día de hoy. Ese foto es de la llegada. ¿Y el libro? Seguimos con el recorrido y ahí está otra zona del museo donde hay más memorabilia. Hay estos simuladores de vuelo que ahorita están en mantenimiento, pero cuando esté funcionando puedes venir acá a volar, divertirte un rato.
Y hay bastante historia, información. Aquí hay guías de la Fuerza Aérea que te pueden dar el recorrido, te van a informar de cada una de las cosas que puedes ver aquí. Y hay también este simulador en tierra de un Boeing 727 que usaban los pilotos antes de ir al simulador profesional. También hay bastantes aviones a escala, unos muy lindos. Miren ese Boeing 707, un DC-6, un Hércules. Hay de todo un poco, muy lindos aviones de colección. Hay mira, un Boeing 727 de Tame, un Twin Otter. Muy lindos estos aviones. Y miren esta belleza. Miren, este DC-10 de Ecuatoriana está espectacular. Atrás hay un 747 de Iberia. Miren qué linda colección de aviones que hay. Miren, hasta un C-17. Miren acá, hay un Fokker 28 de Tame. Y miren qué lindas maquetas, qué lindos aviones. Miren este Boeing 727-200 de Tame escala, espectacular. Y esto es increíble. Miren este Electra a escala, es gigante este Electra a escala, me encantó. Uy, miren esta, miren el Legacy. El Embraer Legacy de servicio de uso presidencial. Está hermoso también. Y quedan aún los últimos recuerdos de lo que fue Tame Liniera de Ecuador. Recuerden que Tame era una empresa administrada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana hasta el año 2013, si no me equivoco. Seguimos ahora con el recorrido. Vemos ya salido del museo, como tal, la parte cerrada, porque este museo, más que nada, es un museo al aire libre. Eso es lo que me gusta de este museo. Al aire libre están los aviones, puedes disfrutar la naturaleza, el sol. Y ahora que estamos con buen clima en Quito, puedes disfrutar aún más de los aviones. Y hemos llegado a una parte muy importante. Como mencionaba anteriormente, el avión que vimos del Mirage F1 a la entrada tiene un esquema conmemorativo y representativo del derribo del avión peruano. Este sí es el avión propiamente que estuvo al mando del mayor Raúl Banderas en ese momento y que ejecutó lo que vimos la representación también en el cuadro, estuvimos adentro en el museo, en el edificio del museo, perdón, y pues como digo, aquí es propiamente el avión como tal, con el esquema tal cual. Evidentemente en este momento está desarmado ya, pero no es necesario que tenga... Entonces, este avión el 10 de febrero realizó aquella hazaña del derribo del primer combate supersónico en Latinoamérica. Ya hubieron combates anteriores, la guerra del Chaco, la guerra con Colombia, Perú-Colombia por el tema de Leticia en su tiempo, ¿no? Pero el primer combate supersónico es con estos tipos de aviones. También en Malvinas, no sé si hubo combate, no eran combates supersónicos, porque los Harrier no fueron ni son aviones supersónicos, ¿no? Como ven, el avión mantiene el esquema original, los colores originales, y por suerte lo tenemos aquí. Y en tema económico también, imagínate cuánto barato los predios de millones. En su momento dado, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en su necesidad de mejorar la capacidad de transporte, adquirió en Chile, entiendo que en Chile fueron adquiridos los DC-6, de los cuales pues tenemos este aquí y el que está en la Carolina, que se hizo un reportaje en su momento. Los otros dos fueron vendidos a una empresa civil que se llamaba Edsan, que eso lo podrán ver en el libro, pero que esta empresa no prosperó y fue liquidada en su momento dado. Es un cuadrimotor Douglas DC-6B, y el típico, ¿no? Equipado con radar, ¿no? Y eso tiene que haber sido el top en la época. Exacto, el top en la época, ¿no? Equipado con radar. ¿Realmente estarían equipados con radar o no? No sabemos, pero bueno. Acá es un DC-3. Este es el C-40, sí, ok, DC-3 es la versión militar, que es del C-47,
Según me comentaba José Luis López, este avión va a ser próximamente restaurado, ¿no? Puesto al menos los colores que corresponden. Avión que no, Es que fíjate, mantener estos aviones a la intemperie, no, al claro, sol, sol, en el lluvia, agua llueve, y granizo es y imposible que se mantengan siempre bien. con nuestro clima quiteño, pues olvídate, Pues ¿no? eso, la mayoría de aviones, tengo que decir, están bastante bien cuidados. Bastante aceptable, así es. Este está más descuidadito, creo, pero ya va a haber Exacto, mantenimiento pero pronto. ya va a haber por lo menos, por lo Y menos este de aquí dice mantenimiento. ecuatoriana. Esta de acá es de ecuatoriana. Muy bien, a ver, antes de llegar a la ecuatoriana, A ver, uy, ya. vámonos Me por acá. fregaste. A ver, a ver. Este es el Beechcraft T-34A. ¿Esto ya vimos uno o no vimos? No, este es No el lo habíamos Yazara visto. T6, T28. Este es el Sí, se T-34, parecía un pero poquito, versión ok. A, ¿no? Que es motor a pistón. De estos aviones tuvimos 4 acá en la Fuerza Aérea y pues sirvió como avión de entrenamiento, ¿no? Sobrevive este de aquí. Antes de llegar al de ecuatoriana, hagámosle la toma a la chupisopla, push and pull. Sí, la chupisopla que en ¿La su matrícula momento... es real? La matrícula es completamente real, que sirvió para... Sí, ¿por qué era así? Porque en su momento sirvió para la aviación civil, para hacer la calibración de las ayudas de esa época, pues no. Son las cosas especiales de este avión. Correcto. Sí, acá el esquema es tal cual como en su momento operó. Este está recién pintado. Parece que está remozadito también. Sí, es una Cessna, es un avión relativamente exitoso, así es, relativamente exitoso en su tiempo, pero que con el hecho de tener el motor en la parte trasera cobró muchas vidas, porque la gente no se percataba del hecho que estaba encendido el motor y corrían para la parte trasera y pasaba ¿no? lo que tenía que pasar. Y caramba, eso sí era lo que tenía que suceder. Entonces, el único avión, bueno, realmente hay 2 aviones civiles dentro del museo. Okay. El primero es este, que es el Papa Víctor, el Douglas UC-67, que fue un avión en su origen tipo B-23. Era un avión de bombardero, como digo, Douglas, alas y motores del Douglas DC-2, trenes de aterrizaje de igual manera y el fuselaje muy distinto. Era destinado a bombardero. No fue eficiente, posteriormente lo fueron modificando hasta tener la versión esta que UC-67, que operó aquí para la empresa ecuatoriana de aviación. Como avión, el esquema es el correcto. Esquema es correcto, no, nunca perteneció a la Fuerza Aérea. Este avión era usado como transporte VIP para los ejecutivos de las petroleras en su momento. Y también lo ocupó a nivel de avión de transporte de autoridades principales, inclusive el presidente de la República, probablemente de don José María Velasco Ibarra. Como ven, está bastante bien conservado dentro de lo posible y conserva el esquema como corresponde a la empresa. Ya, digamos que el otro avión civil que tiene aquí el Museo de la FAE es este North American B-25 Mitchell. Este es un avión que pues no perteneció a la FAE, fue incautado, no recuerdo el año, pero fue incautado producto del transporte de contrabando, se dice que tabacos de licor, no creo, pero bueno, me creo que es algo más fuerte, pero en todo caso fue incautado en su momento y traído hacia... ¿Este avión no era bombardeado? ¿No era bombardeo? Era bombardero, el clásico bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Vale indicar que, por ejemplo, en el épico vuelo este del raid sobre Tokio, de James Doolittle, ya despegando del USS Hornet, y bombardearon Tokio de manera simplemente disuasiva, si cabe el término, o de advertencia, miren lo que somos capaces de hacer, fue con los B-25. Y luego pues se le cambió el esquema, antes tenía un esquema tipo FAE, ¿sí? Y luego con la ayuda de un gran amigo que ya no está con nosotros, fue pintado con este esquema que corresponde a la numeración con la que operó en la Segunda Guerra Mundial. A ver, voy a hacer una aclaración aquí en adelante. Tanto el Douglas DC-3, el UC-97, evidentemente el B-25, fueron aviones que estaban producidos o se produjeron en la Segunda Guerra Mundial.
Que hayan operado ahí, no necesariamente, pero son de aquella época, igual que el T6, ¿no? Que lo vimos anteriormente. Entonces, miren, son reliquias que poseemos aquí, que de alguna manera se los conserva. Vale indicar que el Douglas UC-97, hay 2 ejemplares en el mundo, el de aquí y otro que está en Miami. El de Miami desconozco si todavía sigue siendo exhibido en un museo, pero con la versión tal cual como la que tenemos acá nosotros. Estamos con la Cessna T-41, el mejor avión de entrenamiento que se ha producido en la historia y que todavía sigue produciéndose. Ahora ya existe la versión con pantallas de cristal y toda esa cuestión, ¿no? Entonces este es el primer esquema con la que se recibieron a estos aviones, por los fines de los años 60, perdón, fines de los 60, 70, inicios de los 70, perdón. Y fue un gran avión de entrenamiento que estuvo operando hasta no hace mucho en Salinas. Y acá tenemos la Cessna 150, que ya vimos el mismo tipo, que ya lo vimos, aquí estaba a la entrada del esquema original. Esquema original, ajá. Este es el propio esquema también, que de alguna manera igual se lo mantiene. Y bueno, dentro Hablemos de todo de ese helicóptero que vemos al fondo. Okay. Las cosas más exóticas para mí que hay en Ecuador, y después hablamos de mi favorito. Ya. Bien, este es un No, después hablamos de eso. Sikorsky S-55 o H-19 versión militar. Voló la FAE, tuvimos 6 unidades en su momento. El único sobreviviente, existió en Guayaquil una célula que estaba por ahí, pero que ya no sé si todavía esté por allá en algún lado. Es un avión destinado al rescate. Helicóptero. Avión de alas rotativas. Exacto. Es un helicóptero para rescate, básicamente, y transporte naturalmente de personal de acuerdo a la capacidad que tenga el mismo. Y pues de motor radial, en Latinoamérica muchas fuerzas aéreas lo operaron, ¿no? El motor iba acá en la nariz, de forma diagonal el motor, y con la transmisión hacia el rotor principal. Se abría exacto, el motor. Un pétalo que se le decía a esto, ¿no? Abría como pétalo. Y para las reparaciones del caso, la transmisión en diagonal cruzaba por la mitad de la cabina de los pilotos, y la transmisión hacia el rotor de cola, con los embragues respectivos. Ahora sí, este es mi favorito. ¿Cuál es esta pues belleza? Aquí estamos con... Tienen lindo nombre. Sí, el nombre, sí, hermoso nombre. Bien, este es el Consolidate Catalina PBE 5A. ¿Sí? 5A es el número de producción tipo 5, y A es por anfibio, porque hubieron Catalinas que no eran anfibios, eran solo, no eran anfibios, eran solo hidroaviones, ¿sí? Y este, pues, que tuvimos en la FAE, aparentemente se habla de 3, pero fueron 2 realmente lo que se conoce. Volado a Galápagos, me imagino, porque sí, claro, era anfibio, la autonomía le daba para llegar a Galápagos, y fue destinado acá en la Fuerza Aérea básicamente para transporte de personal. No cumplía la función como en la Segunda Guerra Mundial, que era de patrullaje y ataque antisubmarino. Hay un avión Catalina famoso en Brasil, que es el Arará, es el que le hundió un submarino nazi en las costas de Brasil, ¿no? Pero en todo caso, acá en la Fuerza Aérea tenemos el gusto de tener esta aeronave emblemática, que sí muy seguro sí estuvo en algún lado del Pacífico y en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, aquí estamos con un avión Hércules C-130B, que fue donado por la Fuerza Aérea Norteamericana en su momento hacia nosotros, operó acá en el Ecuador. Como ustedes conocen muy bien, la historia de los Hércules en el Ecuador es bastante extensa, y pues ahora permanece en el museo, y en la parte de adentro funciona como cine, donde se proyectan películas acorde a lo que es la aviación. Recientemente fue pintado con este esquema muy atractivo, casi igual al 898, que es el último Hércules que tenemos acá en la FAE, que opera en la Tacunga. Bueno, en la Fuerza Aérea Ecuatoriana se llegó a tener 6 Canberras, de los cuales sobreviven 3.
evidentemente ya de piezas de museo. Los otros 3 se accidentaron en su momento. Este es el famoso 405, que es el que se accidentó, o tuvo el percance, un panzazo realmente, sí, un aterrizaje de emergencia en Butterfield, en Irlanda, ¿no? Donde fue rescatado, llevado a Inglaterra, fue reparado y retornado a la Fuerza Aérea. Operaron estos aviones hasta el año 1982, como dije, donde ya fueron desactivados, dada su antigüedad, más no porque todavía conservaban capacidad de volar, pero ya, o sea, la tecnología y todo lo demás ya era muy complicado, sobre todo para obtener los motores de arranque como tal, perdón, las vainas de arranque como tal. Y pues tiene el famoso Cóndor ahí lo ven la matrícula 7145, y luego el otro que tenemos al otro lado, este es el otro Canberra que se encuentra como guardián de puerta, que se les dice Gate Ward, ¿no? Y que también operó para nosotros. Una anécdota muy interesante fue que una vez la Fuerza Aérea de Chile nos invitó a la ecuatoriana para exhibir los aviones Canberra, pues allá en Santiago de Chile, en lo que podríamos decir los inicios de la FIDAE. Ok, entonces los aviones ecuatorianos fueron 2 hacia Chile y sobrevolaron nada más y nada menos que Lima, pero a la altura que vuela un Canberra no le podían interceptar los F-86 peruanos. Entonces, pero se volvían locos tratando de bajar esos aviones y no pudieron, ¿no? Hasta que el piloto anecdóticamente dijo: bueno, somos los Canberra ecuatorianos yéndonos a la exposición en Chile. Al regreso probablemente hagamos alguna gracia sobre Lima. Y listo, y se fueron. Claro que el retorno ya fue por el Océano Pacífico. Esta anécdota sí es realmente muy interesante y muy buena. Y pues a raíz de eso la FAP se ve obligada a comprar aviones de combate un poco más avanzados, que eso fueron los Hawker Hunter, ¿no? Las historias anecdóticas del pasado. Así es. ¿A qué altura habrán volado estos aviones? No, sí, alcanzaban 40.000. 10.000 metros fácilmente. No, y los F-86 no llegaban a esa altura. Muchas gracias por tu tiempo, por acompañarme en este recorrido por el Museo de la FAE. Realmente mucha historia, muchas cosas que contar y podríamos estar aquí hablando horas, creo yo, de aviación. Nuevamente gracias por tu tiempo. Coméntanos algún detalle extra que quieras dejarnos y nuevamente háblanos sobre tu libro. ¿Cuándo lo esperamos a tu libro? Bueno, espero yo que en unos 60 días a lo mucho, espero que sea así. Y el libro se titula Volando sobre el pasado, la historia de la aviación comercial ecuatoriana, donde ustedes encontrarán, como dijo Nico en su momento, aviones de aerolíneas que no la tenemos, no han tenido idea, algunas que yo tampoco tenía idea, aviones que pues únicos aquí en el Ecuador y que pues tuvimos la suerte de volar acá, que volaron sobre nuestros cielos. Así que va a ser, creo, un excelente aporte a la cultura aeronáutica nacional y a quienes nos apasiona la aviación, sin lugar a dudas, también es eso. El libro comprende una descripción de las aerolíneas, qué aeronaves usaron con sus respectivos códigos y matrículas. Se mencionan los accidentes aéreos, mas no se juzgan los accidentes aéreos, porque eso no es mi función. En todo caso, hablamos tanto de aviones como de helicópteros, anécdotas que me han pasado aquí en el aeropuerto, en el cementerio de aviones, aquellas que nunca volaron, ¿no? Aquellas aerolíneas que nunca despegaron. Así que pues estará a las órdenes a volar sobre el pasado. Muchas gracias, Guido, por tu tiempo nuevamente y nos veremos muy pronto. Veamos qué aviones o qué museo, veamos qué nos inventamos para hablar de la historia de la aviación ecuatoriana. Ya nos toca ir a Chile. Buena idea. Sí. Chévere, Nico, gracias. Y cierro así este aeroreportaje desde el Museo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Quito. Les invito a que vengan, lo conozcan, es un lugar muy bonito, hay mucha historia. Puedes venir acá con tu familia, botarte en el pasto un rato, ver aviones históricos. Es un lugar muy chévere, muy divertido, diferente, un plan único para hacer en Quito. Como les dije, si te gusta la historia, te gusta la aviación o solamente quieres aprender algo nuevo, este lugar es perfecto. Ven con tu familia, como les dije, de martes a domingo. La entrada es gratuita, solo con tu cédula y tienes parqueadero, súper seguro, así que recomendadísimo. Vengan, disfruten de este museo y espero que les haya gustado la información histórica que compartí con ustedes con Guido. Compartan el video, comenten qué les pareció, cuál fue su avión favorito y manden este video para que mucha más gente se entere que hay esta joya histórica del Ecuador aquí en Quito. Así que nos vemos muy pronto. Cierro este aeroreportaje
Y bueno, nos veremos más adelante. Chao, chao.